Bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la programación en Java para MyCyberAcademy. Muy bien, queremos comenzar este tutorial, el número 14, con el siguiente problema. Bueno, se desean entrar números por consola y almacenarlos para luego mostrar sus valores por la consola. Este ejercicio tiene dos incisos. Inciso A, entrar 4 números, e inciso B, entrar 15 números. Muy bien, seguidamente se expone el código de la respuesta al inciso A. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Entrar varios valores por la consola y luego estos mostrarlos en esta. Pero con la condición de que los valores deben estar almacenados, porque en este caso queremos solo mostrarlo por la consola, pero si pudiéramos complejizar más un poquito el problema, quisiéramos, no sé, hacer operaciones con estas variables y luego mostrarlas. Por ejemplo, quisiéramos después sumarle a A3, a B4, a la tercera variable que se entra a 5 y por ejemplo a la última variable entrarle o sumarle el valor 6 y luego mostrar el resultado por la consola. Bien, el algoritmo que describimos para hacer esto es que si necesitamos 4 variables que tienen que estar almacenadas para luego hacer operaciones con ellas, en este caso solo se quiere mostrar sus valores. El inciso A dice que solo para 4 números, o sea, queremos entrar 4 números y mostrarlos por la consola, con la condición, como habíamos dicho, de que estos estén almacenados. Ok, cogemos y declaramos 4 variables: A igual a -1, B igual 0, C igual 0 y D igual 0. En esta línea de código lo que estamos haciendo es instanciando e inicializando cada variable, para así no tener problemas a la hora de trabajar con ellas. En este caso se inicializó en 1, o en -1 mejor dicho, y B, C, D en 0. Esto no tiene nada que ver el valor que se le da al principio, puesto que se sobreescribirá al leer los valores por la consola. Seguidamente hacemos un for que va de 0 hasta 4 y comenzaremos trabajando dentro del for mediante un switch. ¿Por qué? Porque en cada iteración tenemos que ver la posición de i. Por ejemplo, si i vale 0, entonces tenemos que guardar el valor que entramos en la variable a, puesto que es la primera variable o el primer valor que se está entrando por la consola. Cuando i valga 1, por analogía se supone que se está entrando el valor número 2, o sea, se está entrando la segunda variable o el segundo valor por la consola, y queremos guardarlo en b, y así homólogamente para las variables c y d, por lo que se ha hecho un switch en dependencia del valor que tenga i. En el caso 0 guardamos la entrada por la consola, vean, esta es la línea de código, int.nextInt, o sea, leemos un entero de la consola y lo guardamos en A. Para el caso número 1 lo guardamos en B, para el caso número 2 lo guardamos en C y para el caso número 3 lo guardamos en D. Muy bien, cuando se termine este for, o sea, todas sus iteraciones, tendremos en las variables A, B, C y D los valores correspondientes a lo que entró el usuario por la consola, y luego los mostramos con esta línea de código, uno al lado del otro separado por una barra vertical. Podemos ver el resultado compilando. Por ejemplo, 2 para A, 3 para B, 4 para C y 5 para D. Y pueden ver cómo se muestra el resultado seguidamente. Pero luego vamos al inciso B. Para hacer el inciso B hay que entrar 15 números. Por lo tanto tendríamos que declarar 15 variables en este apartado para poder guardar lo que nos entra al usuario, y este switch evidentemente tendrá 15 casos. ¿Se imaginan hacer un switch de 15 casos y declarar 15 variables? Bueno, eso sería una cosa caótica, puesto que cargaríamos la memoria bastante y no sería muy eficiente el programa. Pues bien, este tutorial tiene el objetivo de resolver este problema mediante una nueva estructura que nos posibilita el lenguaje, ¿no?, que es la estructura de arreglos. Muy bien, para explicar los arreglos, remitámonos al valor de una variable entera. En este caso, guardamos la variable -1, o sea, el valor -1 en la variable a.
Esto lo podemos llevar a la vida real, como por ejemplo tomar a A como si fuera una gaveta de un armario. Todos tenemos en nuestras casas gavetas para guardar nuestros objetos personales, ropa y demás. Por lo tanto, imaginemos que tenemos un armario para guardar valores enteros, y el valor A corresponde a una gaveta de ese armario, en el cual dentro de ella se encuentra el valor -1, el contenido o objeto -1. Analógicamente podremos tener varias gavetas, como en este ejemplo tenemos la gaveta B, la gaveta C y la gaveta D, cuyos valores interiores u objetos son los valores 0. Si tomamos el proceso de asignación como el llenado de la gaveta, o sea, decimos que al asignarle a A -1 la gaveta se llenó, por lo tanto no podemos meter más ningún objeto en esta gaveta. Es como si -1 utilizara todo el espacio de A, o sea, de la gaveta A. Por lo tanto, si tenemos más objetos en nuestra casa que queremos almacenar, tendríamos que utilizar más gavetas, como en el ejemplo del inciso B. En el inciso B necesitaríamos 15 gavetas para guardar nuestros objetos en ella. Puede que hayan armarios con 15 gavetas, pero no son muy comunes. Además, es una cosa que sería bastante grande, hacer un armario con 15 gavetas. Contimás, si nos piden 20 de números, armar un armario en la vida real con 20 gavetas sería algo un poco tedioso, por decirlo de alguna manera. En esta parte es cuando entra al juego los arreglos. Bien, ¿qué cosa vendrían siendo los arreglos? Los arreglos vendrían siendo los armarios en sí. O sea, un arreglo ya será una variable que puede almacenar varios valores. Por lo que en este caso el arreglo será el armario, y los valores que se me insertarán en ese armario se insertarán dentro de sus gavetas. Por tanto, un arreglo se compone de dos componentes fundamentales: el tamaño, o sea, la cantidad de gavetas que tendrá, y un valor asociado a cada gaveta que indica la posición que ésta ocupa en el armario. Lo podríamos representar así: un arreglo va a ser un armario en el cual en cada gaveta hay un valor 1, valor 2, valor 3, así. Podemos seguir más allá hasta valor n, pero con esto es suficiente. Y entonces, como habíamos dicho, tiene dos componentes. Uno es la cantidad de gavetas que tiene, que podemos observar a simple vista que son 3 gavetas. Y otra es las posiciones que ocupan esas gavetas en el armario. En este caso, el valor 1, la gaveta 1 ocupa la posición 0, el valor 2 ocupa la posición 1 y el valor 3 ocupa la posición 2. Observen aquí, dicho los componentes del arreglo, que para consultar la gaveta 2, o sea el valor que está en la gaveta 2, necesitamos llamar al arreglo en la posición 1. Dicho esto, tenemos que observar lo siguiente, que se comporta de esta manera el arreglo, ¿no? Vemos que tiene 3 elementos, por lo tanto la longitud del arreglo será 3. Pero para consultar el último elemento del arreglo tiene que ser en 3 menos 1. Por lo tanto, si el arreglo tiene n elementos, entonces para consultar el último elemento o la última gaveta, tendremos que llamar al arreglo en la posición n menos 1. Por lo tanto, llevando estos conocimientos al problema que se nos plantea, podremos resolver fácilmente el inciso B creando un arreglo de 15 gavetas y en ellas guardando el valor de cada una de las variables y que nos entran por consola, por lo cual nos ahorramos hacer una estructura switch que dependan de las iteraciones del ciclo. Bien, por ahora hemos terminado. Veremos en el próximo tutorial la resolución de este ejercicio, o sea de este inciso B, mediante arreglos, por lo que es altamente recomendable que lo vean, que lo observen, que lo analicen, para que se les pegue más y se fijen en este conocimiento que es muy importante a la hora de programar cualquier ejercicio que se nos plantee. Sin más, hasta un próximo encuentro.